Bueno, muy buenas tardes a todos. La tarde de hoy les vamos a hablar sobre mínimo producto viable. Es una nueva charla de Castor que queremos invitarlos a que escuchen porque es un tema que nos parece de vital importancia para la agilidad. El día de hoy está Juan, que es nuestro invitado habitual, y nos acompaña Felipe Mejía, que es el director de operaciones de Castor. Y la idea es que tengamos una pequeña plática sobre el mínimo producto viable. Y como para empezar, empecemos por lo más básico, pues un saludo a los dos. Hola Juan, hola Felipe, buenas tardes. Quería preguntarles para ustedes qué es el mínimo producto viable, o sea, teóricamente, qué es y si ustedes, digamos, han llevado ese concepto hacia algo más. Mínimo producto viable es, como su nombre lo indica, que es lo mínimo que puedo sacar que el cliente pueda experimentar y que pueda obtener feedback del cliente o del usuario, más bien del que utiliza el producto, pero ni siquiera es producto o servicio. Y es uno de los pilares de la agilidad. Y yo diría que de la innovación de las nuevas maneras de trabajar. ¿Por qué, Pipe? ¿Qué crees eso? Sí, yo pienso que mínimo producto viable, como su nombre lo dice, es buscar qué es eso viable que el cliente espera obtener para, por medio del feedback que nos dé, ir mejorando iterativamente, ¿cierto? Entonces, uno de los conceptos que vemos, que más adelante vamos a hablar de agilidad, es que estamos en una situación de iterar, de ir por ciclos cortos y desde ese punto de vista, tener la capacidad de seleccionar con ciclos cortos qué es lo mínimo que el cliente puede experimentar cuando empieza a entregar feedback. Ahora bien, ¿por qué es fundamental en innovación, en nuevas maneras de trabajar y en agilidad? Mm, Si tú vas a innovar y dices, bueno, vamos a sacar un producto, pero este producto hagámoslo bien de una vez, hagámoslo completo, sacamos bien y lo sacamos a los 18 meses, en los 18 meses eh, puede que ya ni siquiera tenga la necesidad de que ese producto exista. O puede que cambiaron tanto las necesidades de tus usuarios en el intermedio que ya no les sirva lo que ibas a sacar. O puede que la compañía se haya quedado sin presupuesto o haya decidido invertir en otras cosas. No sé qué piensan de esto, Peter. Sí, hay un concepto muy importante que viene de Design Thinking, donde debemos buscar soluciones a los problemas, no enamorarnos de la solución que estamos planteando y desde ese punto de vista no vamos a saber realmente si las soluciones que estamos planteando son las correctas si no estamos validando eso con los clientes. Y por medio de iteraciones y mínimo producto viable es que me permito saber si eso sí está funcionando e incluso si la solución planteada sí es la correcta, porque puede ser que no tenga que ser tan ambiciosa como lo pensé al comienzo, o incluso empiece a pivotar para buscar otras soluciones con base en lo que me están retroalimentando, ¿cierto? Ok, entonces básicamente es bajarle un poco al alcance inicial del proyecto y llegar a algo que nos permita, digamos, agregar valor a la compañía o incluso seguir por lo menos como estamos en este momento y darnos la posibilidad de ir incrementando el valor de ese producto, de ese servicio con el tiempo a través de las iteraciones. Ese mínimo producto ideal es ese primer paso para alcanzar esto. Yo sería un poco más avesado y un poco menos político. Es bajar de manera radical lo máximo posible el alcance del producto. Y el bajar de esa manera radical viene de múltiples maneras de verlo, de manera de múltiples aristas. Puede que si bajes la funcionalidad, mínimo producto viable, puede que tengas mínimo cliente viable, no va a hacerlo para todos los clientes. En estos días uno de nuestros clientes decía, vea, el mínimo producto viable de esta app es que la voy a utilizar solo para nuestros empleados. Lo pruebo con los empleados y luego itero y voy abriéndome geografía. Eh, la mínima geografía viable. Otro cliente de nosotros, una empresa que en su momento hacía cajeros electrónicos, eso fue hace unos buenos años, eh, intentó salir en todo el país y dijimos, no, vamos a abrir solo en Bogotá y solo en la zona del Campín. Mínima data viable. ¿Qué tantos datos son en realidad los que necesitas? Entonces, no es solamente, inclusive mínimo momento viable. Puede que tú salgas con una app
a probarlo con un portal o con un servicio, con una situación y digas, mira, solamente lo voy a probar los sábados por la mañana en Bélice y está bien. Dirías, no te sirve para nada los sábados por la mañana en Bélice, estoy hablando de un cliente, nosotros de una multinacional. Sí sirve, porque lo estás probando y luego vas creciendo. O sea, no es solo la fusión, es otro montón de cosas. Y reitero, es hacerlo de manera radical, o sea, jugársela por hacer lo menos posible. ¿Por qué? Porque vas a obtener feedback temprano y vas a generar valor de manera temprana y te van a poder tus patrocinadores, tus shareholders o tus interesados, tus stakeholders, van a querer ponerte más dinero en la mesa para que sigas experimentando y vas a tenerlo con más feedback. Eh, y este feedback temprano y este valor temprano lo que te va a dar es una espiral positiva de seguir creando sobre ese producto. ¿Qué Sí, opinas? hay algo muy importante que decía Roberto y es el tema de valor. Para, cuando hablamos mismo producto viable, no necesariamente estamos hablando de valor, porque, pero cuando estoy diciendo no necesariamente, no es que si generamos valor esté mal, no, obviamente. Si llevamos valor está muy bien, pero no es el propósito del mínimo producto viable. El mínimo producto viable en, en el mundo de la innovación se habla, por ejemplo, de los prototipos de baja resolución. Es eso, es como tenemos algo que no tiene todas las características que queremos al final, pero que podemos empezar a usar, como decía Juan, en mercados limitados, con poquitos clientes, en una situación controlada, no necesariamente contra todos nuestros clientes, pero donde podamos empezar a recibir feedback. Por ejemplo, Friday Laszlo en el libro de Reinventar las Organizaciones lo define como que mínimo producto viable debe ser algo factible, y factible lo define como algo que no empeora la situación de lo que tengo al día de hoy, pero me permite validarlo con el cliente para recibir feedback. Entonces, ese producto de baja resolución, como dice Juan, puede ser un servicio, eh, pues, es algo que se puede empezar a usar, que no tiene todas las características, pero que yo ya empiezo a saber si ese es el camino o si debo ir buscando otros caminos para solucionar algo, y a partir de ahí se va a empezar a hacer ciclos que sí estén orientados a generar valor. Entonces, en el mismo producto viable ya pude haber empezado a generar valor, pero no es nuestro objetivo principal, sino empezar a recibir retroalimentación, ¿sí? Exacto. Que quede claro. Si nos dicen, voy a generar un mínimo producto y no voy a generar nada de valor ni feedback, está mal, ¿cierto? Y es bueno generar valor y también es súper importante generar feedback. Ahora bien, hablemos de las interpretaciones buenas y malas del mínimo producto viable. Si estamos haciendo un cuadro, por ejemplo, el cuadro de la Mona Lisa, por ahí hay incluso unos memes que lo muestran de manera muy bonita, muy gráfica. Es el mínimo producto viable de un cuadro, no es un pedacito del cuadro, porque no lo estás viendo completo. ¿Qué sería el mínimo producto viable de un cuadro, Pipe? Sí, o sea, yo no, digamos que yo no puedo validar si voy por el camino correcto con un ojo de la Mona Lisa, por decir algo totalmente pintado, porque no sé ni siquiera para dónde voy, ¿cierto? Sino más bien con un bosquejo a lápiz, de cómo va a quedar la Mona Lisa, con unos indicios de más o menos cómo se va a desarrollar. Así finalmente ese bosquejo se vaya a ir ajustando en su forma y obviamente en color, ¿cierto? Entonces, poco a poco irle dando más resolución precisamente a eso que queremos ir logrando, sin anclarnos en que al final tiene que quedar un producto exactamente como lo pensamos desde el principio, ¿sí? Ahora bien, ese es un ejemplo de no tecnología o no innovación, ¿cierto? Aunque podría ser innovación en pintura, pero bueno. Un ejemplo del mundo de los negocios podría ser, quiero sacar una manera nueva de interactuar con los clientes. Entonces, la manera nueva de interactuar con los clientes va a tener omnicanalidad, va a tener múltiples canales, va a tener chat, va a tener la app, va a tener portal, va a tener un montón de funcionalidades. Ahí un mínimo producto viable podría decir, venga, en primera instancia trabajémoslo en la app y que solo funcione en Android y que tenga una funcionalidad más pequeña, pero para ir sensando cómo esto el cliente el usuario lo va trabajando. ¿Crees, Pipe? Sí, definitivamente. Eh, Esto aplica en todas partes y tenemos ejemplos en diferentes situaciones. Por ejemplo, Flickr, si no lo conocen, una aplicación en línea donde uno sube fotos. No iba a ser una aplicación para subir fotos, iba a ser un videojuego, pero
sacando su mínimo producto viable e iterando, se dieron cuenta que eso era suficiente producto para comercializarlo y para que eso fuera rentable y para que eso pudiera perdurar. Entonces, si nosotros empezamos a evaluar el valor respecto a una idea inicial de solución, probablemente no logremos encontrar que un producto intermedio, por llamarlo así, de por sí ya pueda estar siendo sustentable y generando valor de una manera diferente a la que yo pensaba. Sí. Ahora bien, hay que hacer una aclaración. En innovación, en transformación digital, en agilidad, la calidad es intrínseca. O sea, mm, es un producto más pequeño, con funcionalidad limitada, pero bien hecho. Eh, es mal interpretado cuando intentamos hacer mínimos productos viables y decimos, no, es mínimo producto viable, sáquelo así como esté, así tenga un montón de errores. No, es algo bien hecho, aunque sea más sencillo y más pequeño. Y yo creo Eh, que ahí entramos como algo muy importante y que a veces le cuesta a los clientes y a las empresas verle valor a las pruebas, ¿cierto? El tema de las pruebas siempre es algo como que genera dudas o es una plata que a veces no se piensa tan bien invertida. Y, y ahí lo fundamental, hay un señor que se llama Jacob Nielsen y él habla sobre que es como el papa de UX o Y, y él habla, si vas a hacer un viaje transatlántico en un barco, ¿cómo vas a zarpar solamente ya me fui? Vos tenés que probar primero el barco yendo a un sitio más corto, ¿cierto? Voy a hacer un viaje más pequeño para poder ver si está funcionando, si a los marineros les hace falta algo, si todo funciona correctamente, antes de iniciar el viaje, pues, largo, ¿cierto? Entonces, la importancia de esas pruebas también para darnos cuenta del funcionamiento y para ver qué tenemos que ir corrigiendo y mejorando. ¿Qué tienen? Porque, digamos, estamos hablando de mínimo producto viable, estamos hablando de la iteración y de la importancia de la iteración, ¿cierto? Y digamos, en el gremio, por lo menos en el que yo me muevo, en el de diseño, hay dos cosas que a los clientes siempre les cuesta. Uno, la investigación y dos, la prueba, ¿cierto? Es como que ven una importancia grande en el desarrollo, en lo gráfico, en la experiencia de usuario, pero cuando se va a hacer una investigación concienzuda o cuando se va a hacer unas pruebas, siempre es como que, bueno, hagámoslo con uno, con dos usuarios, una cosa muy pequeñita, ¿cierto? ¿Cómo darle más fuerza a esa parte de las pruebas y de la iteración para ver qué es lo que tenemos que mejorar y cómo nuestro mínimo producto viable va evolucionando? empatizando un poco con los gerentes y con los que invierten en el desarrollo de tecnología es duro porque es costoso sacar producto nuevo e innovar. Hay una aprehensión y un afán por el resultado, hay una presión por el resultado. Sin embargo, si uno se aleja un poco y tiene una mirada un poco más estratégica, puede resultar, así como en tu ejemplo del barco, puede resultar mucho más costoso salir sin probar y hundirte en la mitad del océano, puede salir muchísimo más costoso eh, tú demorarte en sacar una app 18 meses y cuando la saques que no te sirva. A hacer unas pruebas, unos tests de usuario o unas pruebas de concepto que te vayan indicando si es un buen camino o no. Entonces, si tú te pones a ver de manera global, con una visión un poco más amplia, resulta mucho mejor hacer salidas pequeñas, ir haciendo pruebas, que demorarte 2 años en salir una cosa que de pronto el mercado no lo acepte. Eh, Veía el caso de almacenes de retail que han intentado varias veces hacer los temas de realidad aumentada y el mercado no lo acepta en un momento dado. Hay otras que sí lo aceptan y están bien. Pero fíjate que si tu mercado no te lo va a aceptar, es mucho mejor darte cuenta en 5 semanas que en 3 años o en 2 años, cuando ya la competencia es otro montón de cosas, ya tú perdiste el tiempo, perdiste el camino y perdiste el momento, el time to market. Hay un tema y es que la calidad no es solamente en las pruebas, o sea, la calidad debe ser algo, pues en inglés lo dicen como built-in, ¿cierto? De incluido en lo que estamos haciendo, en todo el proceso. Para eso existen, pues, digamos, formas, herramientas y demás que nos aseguran ese tipo de cosas. Y por medio de tener un buen equipo y unas buenas prácticas, se nos va a facilitar estar haciendo esas iteraciones y saliendo constantemente y más bien
ir quitando el miedo de que estemos saliendo a producción y estemos saliendo rápidamente para que más bien estemos pendientes de lo que suceda con ese producto en producción, tengamos la capacidad para rápidamente ir solucionando y que logremos como una estabilidad de ese producto que también es fundamental para que algo tenga éxito. Bueno, amigos, queríamos hablarle de mínimo producto viable. Síguenos en nuestras redes, en LinkedIn, en la página castor.com.co, y estaremos atentos. Escríbenos si tienes preguntas y estaremos atentos, pues, a darle más contenido para ustedes. Un saludo para todos.